El capitalismo. El capitalismo es un sistema pensado en la ganancia del plusvalor, pero una ganancia para unos pocos y a cualquier precio. El capitalismo excluye a los pobres y lo más paradójico es que son los pobres los que son la razón última del capital. Si no hay pobres, no hay capital. El pobre es el que produce el valor. La esencia del capital es el valor, un valor que lo genera el que trabaja produciendo un objeto que se comercializará y devendrá en consumo. Ese consumo obviamente prolonga la vida, la producción de alimentos, vestido, por ejemplo. El capitalismo industrial se convirtió en un dios hecho por manos humanas. Es un dios agresivo que destruye todo a su paso, extrae desmesuradamente los recursos naturales, acaba con el sistema, explota, empobrece y mata. El problema es que se supo cómo crearse, pero no cómo detenerse. Es como el aprendiz de brujo. Sabe las palabras mágicas para lograr el hechizo, pero no cómo detenerlo. El capitalismo se ha impuesto de tal manera que muchos gobiernos legislan para su fortalecimiento y no para la distribución razonable de los recursos económicos en favor de los más necesitados. Cuando las políticas gubernamentales estuvieron en favor de una relación equilibrada entre el industrial y los trabajadores en cuanto a salarios, prestaciones sociales, puestos de trabajo, se acudió a una figura de comercio mundial que equilibrara la balanza en favor del dueño del capital, borrando al gobierno de su papel como mediador. De esa manera se crea una crisis institucional política, ya que solo se legisla para unos pocos, para los dueños del capital, dejando de lado las necesidades básicas del pueblo, que es el que sufre. A nivel de contexto educativo, las implicaciones son muy problemáticas. La educación se convierte en un negocio, a las instituciones oficiales se les invierte poco, muchos estudiantes van sin comer y el único alimento es lo que les ofrece el restaurante escolar. Muchos estudiantes no logran terminar sus estudios básicos porque deben irse a trabajar en lo que resulte para poder sobrevivir y ayudar en sus casas. Es decir, que el estudio se convierte en un privilegio. Otro punto importante dentro de la lectura es hablar sobre conflicto armado. Digámoslo así, que sabemos que el conflicto armado es un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente tendrá como resultado muerte, destrucción material, destrucción física, psicológica y económica. Y un punto a nivel de Colombia, un ejemplo está las FARC, ELN, antiguamente M-19. Miremos las FARC. Las FARC supuestamente hubo un acuerdo de paz, entre comillas, lo cual hoy en día lo hacían, o pienso yo que lo hicieron más económicamente y no académicamente, que es lo que más nos importa. A ellos les importaba más una seguridad, un diario, más la parte monetaria. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de estudios, si miramos, ellos siguen en las mismas, su educación es la misma, no ha mejorado en nada y más les parece o su parte positiva es la económica. No sé tú qué opinas, Dianita, con la parte del individualismo. Sí, Clarita, así como podemos ver, el pensamiento individualista cogió mucho poder en nuestro país, ya que esto ha permitido que se vea la guerra del poder, donde la democracia ya no es tan democrático por un bien común, por un bien a la sociedad, sino que se volvió en un bien privado. Entonces, esto lleva a hacer los pobres cada vez más pobres y a los ricos cada vez más ricos, ya que estamos educando es para esclavizar, según las teorías europeas, estamos siguiendo el mismo modelo de ellos y así es como se ha perdido también toda nuestra cultura, llevándonos a ser esclavizados por el comercio internacional y exportando todo lo que nosotros tenemos en nuestro país, como el oro, el café, bueno, como otros cultivos, y simplemente acá estamos sobreviviendo con la riqueza que podríamos tener para nosotros.
Sí, además, démonos cuenta que dentro de la actividad hay unas manifestaciones, ¿cierto? Entonces el compañero Raúl va a hablar cómo las manifestaciones se van a dar como a nivel crítico. Bueno, es fundamental indudablemente la educación en la crítica. Desafortunadamente nos hemos convertido en seres muy pasivos. Vemos cómo pasan todas las problemáticas frente a nuestros ojos y nos quedamos callados. La escuela es uno de los elementos fundamentales para poder educar en todo aquello que nos hace tanto mal. El sistema nos está esclavizando, nos está matando, nos está agotando los recursos naturales, nos estamos volviendo cada vez más esclavos todavía del sistema. Es una cosa de manera alocada. Esto es un sistema bastante complicado. Sí, es muy cierto. Por ejemplo, también la educación en la necesidad del otro. ¿Qué pasa? Digamos, los pocos que pueden hoy en día educarse van es por una necesidad más económica, más no por adquirir conocimientos. El que quiere estudiar es por tener de aquí a mañana una solvencia económica, de pronto una pensión, como la hablamos, quizás una estabilidad por entrar a un concurso, pero no por querer aprender. Pocos son las personas que quieren ir avanzando educativamente en el ámbito educacional, pero no lo vemos más por la parte económica que la parte educativa. No sé, Dianita, ¿tú qué opinas a nivel del rescate de las culturas? Claro que sí, Clarita. Necesitamos educar a los niños desde sus primeros años de vida hacia una educación de la cultura y el reconocimiento por lo propio, por lo de nosotros, de que los niños necesitamos que se apropien de sus territorios, de que ellos sepan cuáles son las características del territorio donde viven, para que ellos amen y cuiden, porque son ellos los que van a tomar las decisiones más adelante en nuestra nación, y no simplemente tomar las cosas de una forma tan monetaria, por así decirlo, y dejando de un lado lo que es nuestro Colombia, que los niños sepan qué es lo que deben de cuidar y amar. ¿Y tú cómo lo verías como propuesta del grupo con lo anterior que acabas de decir? Clara, necesitamos más sensibilización humana, donde los estudiantes sigan siendo estudiantes y no se vean representados por un signo pesos, ya que no es para nadie un secreto de que los estudiantes dejamos de sentir nosotros como docentes, de que son mentes que debemos de llenar con conocimientos, que son ellos los que deben de ser con proyectos, de que deben de ser más investigativos y no siempre llevándolos a la esclavitud del trabajo. Y de otro modo, también dejar que los pacientes sigan siendo pacientes y no que sean como clientes como lo estamos viendo hoy en día. Necesitamos rescatar esa parte humana de las personas, rescatar los valores, que sean en casa donde se dé ese rescate, donde se disuelva esa disfunción familiar que estamos viendo hoy en día por la necesidad de llevar un mercado a la casa, de crecer como personas, de tener algo con que vivir. Entonces es volver otra vez a las familias armónicas, donde los niños vayan a la escuela con una formación de valores que aprendieron en la casa. Sí, Dianita y Raúl, démonos cuenta que también se han caído muchas cátedras. No sé, quizá en mi época puedo decir yo que se hablaba de la cátedra de democracia, la cátedra de la urbanidad de Carreño. Entonces yo pienso que se debería inculcar, de no incentivar, es todo lo que tenga que ver, si estamos hablando de paz, si estamos hablando de conflicto, hablar sobre democracia, hablar sobre cultura de la legalidad. Todas estas cátedras deberían de incentivar hoy en día al estudiante. No sé, Raúl, ¿tú qué opinas en el ámbito axiológico? Es que el problema es la confusión de términos que surge ahorita, porque hemos confundido eso de valores. De hecho, es un término bastante comercial. Valor es algo que cuesta, y ética, por ejemplo, lo convertimos en ética y valores. Y lo que terminamos enseñando muchas veces en las aulas de clase es respeto, solidaridad. Bueno, son cuestiones que son muy fundamentales, pero que no tienen nada que ver con la ética propiamente dicha, porque es que la ética es una reflexión muy profunda
sobre el discurrir de la vida y toda la problemática que eso encierra. Entonces, el volver a retomar el sentido de, del, de la crítica por el otro, de la crítica frente a lo que yo estoy viviendo, eso es tomar conciencia, ser consciente de lo que yo soy y de lo que es el otro. Las escuelas tienen que volver sobre ese ámbito crítico, por eso es tan fundamental, de que se aclaren los términos, de que se ubique cada palabra en su lugar y que no terminemos haciendo un salpicón, porque eso es lo que termina a veces la escuela, un salpicón que al final los muchachos terminan, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve en la vida? Pero yo sigo insistiendo en una cosa muy importante, y es que si los muchachos tienen hambre, no van a aprender. Si en las familias, si en la casa las familias son disfuncionales, como sucede, si una mamá tiene 4 o 5 padrastros en 2 meses o en un mes, pues qué tipo de educación puede surgir ahí, qué tipo de personas van a surgir. Entonces la pobreza, miremos que la pobreza va a generar situaciones muy difíciles de manejar y que nos toca enfrentarlos día a día en la escuela. Claro que sí, Raúl, y todo esto, lo de la pobreza, lo que nos va a llevar es a una desigualdad. Si tal vez no tuviéramos tanta ¿desigualdad en qué? En la democracia, porque la democracia ya no es tan democrático desde que apareció todo lo de la corrupción, ¿cierto? Si todos tuviéramos, por ejemplo, los niños todos tuvieran sus computadores, tuvieran todos sus implementos para trabajar, pues tendrían malas comodidades y tendrían un mayor interés, porque entonces no están en una guerra del poder que se ve en el salón, del que tiene más, el que se puede llevar, el que no. Si todos los niños tuvieran sus desayunos, si tuvieran una casa, tuvieran un hogar armónico, tal vez podría ser mejor, tal vez los niños se interesarían más por desarrollarse como personas, como profesionales, y no simplemente tratar de sacar un grado para ir a limpiar vidrios al semáforo o ir a barrer y trapear porque ya necesitan el título. Exacto, es que mira lo que sucedió con la pandemia, nada más el ejemplo más claro de esto. Es que había muchachos que se tenían que subir a un árbol por allá o a una montaña para poder coger señal. O personas o familias que ni siquiera tienen un teléfono para poder responder frente a las tareas. En los colegios, ¿cuánta gente no se tuvo que salir porque no tenían los elementos? De hecho, cuando al principio se empezó a manejar copias, bueno, una familia o elegía la copia o elegía la bolsita de arroz, la libra de arroz, o elegía el huevo para poder comer. O sea, ¿cuál de los dos? Entonces, miren las injusticias tan impresionantes. Y lo que sucede con la gente que está en la periferia, sobre todo. O sea, los que están en el centro son los que tienen todo el poder. Y los que están en la periferia, los que estamos en la periferia, generalmente somos los que sufrimos las consecuencias del sistema que nos mata. Claro que sí, Raúl, y un ejemplo de ello es muy cierto que estamos viviendo ahorita. FECODE está peleando porque no se toque más en las inversiones que tienen para educación, porque es que están pensando en tocar la plata que tienen guardada para educación para los próximos años, en las necesidades que hay para la pandemia. Pero entonces, ¿por qué no tocan dineros que van para la guerra? Entonces es algo que nos pone a reflexionar mucho. ¿Qué es más necesario en este momento? ¿La educación o la guerra? Claro, y el problema es que a los psicólogos ¿cómo van a manejar esto? Eso es un problema de salud mental. ¿Es clara? No, es que démonos cuenta, basado en lo que ustedes están diciendo, tanto la salud mental como la corrupción tan grande que hay, lo que acaban de decir ustedes de FECODE. Hay un abuso de poder, pero más de poder económico que educativo. En ningún momento se está hablando, y de política, porque en ningún momento se está hablando de educación, sino es a ver cómo se maneja unos rubros, una cantidad, unos fondos, pero es que esos fondos no van para la parte educativa, sino es para la parte de ellos, que es lo que estamos hablando, y concluimos también, como decían ustedes anteriormente, como conclusiones, también la parte de salud mental. ¿Por qué se presentó tanta violencia intrafamiliar a nivel de pandemia, que era lo que ustedes también hablaban?
abuso físico, abuso sexual. Todo esto tiene que ver con lo de la parte de salud mental y en ningún momento yo creo que ustedes han escuchado, venga, paguemos psicólogo para cada escuela, empezando que para, para una escuela que es la primera infancia, para un colegio, para una universidad. Yo que sepa, nunca nos han dicho a los psicólogos, necesitamos un psicólogo y hay una remuneración. Es más, muchas veces cuando empezó la pandemia querían que nosotros trabajáramos, pero gratis, gratis, como a manera de parte humana, más no la parte de remuneración. Entonces, compañeros, no sé, ustedes al final, ¿cómo creen que termine esta parte a nivel de conflicto social en nuestro país? Grave, Está sobre muy todo grave. grave, sí, realmente estamos muy graves, porque primero, el gobierno que tenemos, los que están en estos momentos sustentando el poder, que es una lucha de privilegios constante, y siempre son los mismos, siempre. Y es que el poder es muy seductor, es que manejar la plata, tanto dinero, también una cuestión de imagen. Entonces eso es muy difícil, dejar el poder es una cosa muy complicada. Y el problema es que cuando el pueblo se empieza a sublevar, inmediatamente empiezan las calumnias, empiezan a decir que es que están infiltrados por guerrilla, que es que están infiltrados por un montón de gente que lo que está tratando de hacer es el mal. Y mentiras que son gente que es el pueblo que está cansado. El pueblo está cansado, ya no aguanta más. No aguanta más los atropellos. Es que una de las cosas también interesantes que dejó al descubierto la pandemia es que si los pobres no trabajamos, no hay dinero. Y ahorita cuando se hablaba del capitalismo, es eso, es que el valor lo creamos los que trabajamos. Nosotros somos valor. De hecho, una cosa muy interesante dicha por Marx es que el valor somos nosotros. Somos nosotros los que producimos el valor. Si nosotros desaparecemos, el valor desaparece. Esa es la esencia del capital. La esencia del capital es el valor y nosotros somos valor, somos sangre. Es que nosotros lo que estamos dando es sangre. Bueno, compañeros, les agradezco por esta intervención. Ha sido una charla muy amena. Espero que para cada uno sea muy positiva de manera de reflexión y para aquellos que nos quieran ver en nuestro video. Muchas gracias. Fue un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Clarita. Muchas gracias, Raúl. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, compañeras. Hasta pronto.